Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal Paz Mundial. Mi nombre es Lucas Sassi y hoy estoy aquí con eh, José María. Bienvenido, José María, gracias por estar acá con nosotros por segunda vez. Y bueno, es un placer poder hablar con usted. Ok, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Acá José María Rodríguez es mi nombre. Estoy hablando desde Bariloche. Desde Bariloche. Y bueno, hoy vamos a estar con usted hablando de caminar de la guerra a la paz. Usted es un excombatiente de Malvinas y además da charlas TED. Ha empezado muchos grupos de excombatientes y bueno, y además es un activista por la paz. Así que bueno, ahora voy a darle las gracias a los amigos que están en el chat y a los radioescuchas. Estamos en el canal Paz Mundial. Y bueno, muchas gracias a todos los amigos que están aquí, a Edison Escobar y a Franco Noy, a los que vayan llegando, a Javi, conspiranoicos, y sí, a todos los que vean en diferido y obviamente a las radioescuchas de la Radio Despertar Mundial, le damos las gracias por estar acá con José María y conmigo en este Hangout. Y bueno, los que vean en diferido, si quieren dejar después comentarios en la descripción, yo se los haré llegar a José María. Entonces hoy es 7/6/2018, van a ser las 6:15 de la tarde en Buenos Aires, Argentina, y en Bariloche también. El tema será Caminar de la Guerra a la Paz, por José María Rodríguez, que tiene una charla TED que también está en la descripción. Igual se las voy dejando en el chat para el que quiera la escucha, que se llama Nada por lo que matar o morir, que está muy buena, me gustó mucho la charla. Y bueno, aquí voy a leer un poco la descripción que da TED de José María, que es la siguiente. En esta misión estaremos con José María Rodríguez, nació en Mar del Plata, a sus 19 años participó de la Guerra de Malvinas. Es fundador del Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas de Mar del Plata. En 1988 se radicó en Bariloche y organizó el Centro de Excombatientes local. Estudió ingeniería, teatro y fue sonidista de numerosos espectáculos. Trabajó en el Cerro Catedral como técnico de medios de elevación y desde hace 12 años es socio gerente de Automatizaciones SRL, casado con Mona y padre de 2 hijas y mellizas, Martina y Natalia. Además, aquí tienen la charla, que es por TED, es activista por la paz. Él organizó una caminata por la paz en abril de este año. Un saludo a Vacío, que acaba de llegar aquí al chat también. Todos los que quieran comentar. La primera parte va a ser una charla y después él va a dar algún mensaje al final de la charla que vamos a tener. Y bueno, bienvenido nuevamente después de la introducción, José María. Van llegando más amigos y bueno, gracias por estar aquí en el canal de La Paz, que es su canal, ya que usted es un activista por la paz. Y bueno, ¿cómo es que comenzó todo este camino, como puso en el título, de caminar desde la guerra hacia la paz en su vida? Buenas tardes a todos nuevamente. Bueno, el camino de caminar hacia la paz empezó hace relativamente pocos años, en el 2014, que fue cuando regresé a Malvinas a tratar de buscar un cierre o un algo. Sabía que tenía que volver. Pero para tirar la idea primordial o un poco de mi historia, la pueden ver en la charla TED, pero sintéticamente es, yo con 18 años, 19 años recién cumplidos, me vi involucrado en una guerra, eh, porque me tocó hacer la colimba, el servicio militar obligatorio, y apenas entré al servicio militar, con menos de un mes, sin instrucción, sin ser soldado, me llevaron a la guerra. Obviamente, o no es obviamente, pero yo fui una persona siempre de paz en toda mi juventud, lo más lejano a ser un guerrero. Nunca le pegué a nadie y me vi estando en una guerra de verdad, una guerra contra Inglaterra por un pedazo de tierra. Ya con los años me di cuenta que esa guerra no fui a defender un pedazo de territorio argentino. Si bien las islas por las que fuimos a combatir, toda la Argentina y una parte del mundo la considera Argentina, en realidad nosotros fuimos a recuperarla por la fuerza, a las islas. Y encima fuimos movilizados a una guerra por un dictador militar. Entonces, según nuestra constitución en la Argentina, para movilizar tropa, para hacer algo así como una guerra,
tienen que estar de acuerdo los tres poderes, las dos cámaras y, y- y el gobierno y la presidencia. En ese momento, al estar bajo una dictadura, no estábamos en poder de elegir el pueblo si íbamos a una guerra o no. Lo eligió un dictador y una manga de dictadores de ese momento. Eh, entonces fuimos ilegalmente o inconstitucionalmente a una guerra. Más allá de eso, no fuimos a defender a la patria, fuimos a recuperar por la fuerza un pedazo de territorio. Más allá de eso, me llevaron sin instrucción. Y más todavía, ni mi mamá ni mi papá querían que yo vaya a la guerra. Yo era muy chico para saber qué quería. Mi cabeza estaba en otro lado esos meses. Estaba en, en estudiar en la universidad, en ver qué iba a hacer en mi vida de ahí en adelante. Había terminado el colegio secundario y estaba en otra cosa. Mi novia de ese momento, pero no estaba en una guerra. Bueno, en la guerra me desempeñé como pude, hice acciones heroicas, defendí a mis compañeros, pero principalmente quería sobrevivir, quería volver a mi vida normal. No quería dar la vida por la patria, quería vivir mi vida. Y no me dejaron, lo logré de suerte nada más. Y estoy vivo de suerte tras muchas cosas, penurias, largas de explicar acá. En la guerra viví tres guerras. Viví la guerra contra los ingleses, la guerra contra el frío y el hambre, y la guerra contra mis superiores, que ninguno quería estar ahí. Con los que estaban rodeados, los que estaban alrededor mío no querían estar ahí. Estaban porque les tocó. Y fue muy difícil de sobrevivir. Volvimos de suerte y, y fueron muy duros también los primeros años de acostumbrarme a vivir fuera de la guerra, de acostumbrarme a vivir en sociedad. Eh, Sentía que nadie me defendía, que estaba indefenso. Y me fui a comprar un arma y tenía 19 años y no me la vendieron porque era menor de edad. La arma la quería para defenderme de los O sea, tildes usted que a había mí... estado en la guerra y no le quisieron vender el arma cuando ya había estado en una guerra por ser menor de edad, pero aún así el Estado lo obligó a ir a una guerra. El Estado, Sí, una cosa rara. cosa muy Eh, llamativa. sí. Bueno, con los años formamos centros de excombatientes con los cuales nos visibilizamos los excombatientes y empezamos a hacer un sistema de autoterapia, de autocontención. Logramos ciertas contenciones del Estado, como una pensión, como tener una obra social. Eh, Logramos cosas, logramos que nos escucharan, ¿Cómo logramos... fueron los procedimientos para ser escuchados? ¿Cómo tuvieron que juntar firmas? ¿Tuvieron que presentar ante la Cámara propuestas ciudadanas? ¿Cómo fue ese procedimiento? Los primeros años era primero reunirnos, después tratar de que nos dejaran desfilar los días patrios. Eh, Cuando volvimos y nos dieron la baja del servicio militar, nos dieron un papelito doblado que decía que teníamos prohibido hablar de lo que había pasado, de lo que habíamos vivido. ¿Por cuánto tiempo estuvo prohibido hablar de eso? No, era tácito, eso fue, todavía estábamos en dictadura, el año siguiente la dictadura terminó y era una advertencia, no era una prohibición formal. ¿Ha habido También casos cuando que hicimos, han hablado y le ha pasado algo? ¿Hubo gente que se rebeló a esa advertencia? nos rebelamos todos, empezamos a hablar, de a poco se empezó a hablar, pero sí, bueno, hubo cosas feas de parte de la dictadura ahí, pero con los años nos fuimos como curando de este mal. Pero a mí había cosas que no me cerraban, que no me sanaban, y en el 2014 cuando volvimos a Malvinas con mi amigo los dos solos, y, y vimos las tumbas, vimos los pozos, vimos los bombazos, vimos los campos de batalla nuevamente, encontramos nuestra trinchera.
y principalmente estando delante de las tumbas, tanto de las tumbas de los soldados ingleses como de los soldados argentinos. Eh, Ahí me cayó una ficha, que, que no valía la pena morir por la patria y que ninguno de los que habían muerto ahí, o casi ninguno, si tuviera que elegir, no daría la vida por la patria. La vida hay que darla por muy pocas cosas, y no se la puede dar por un pedazo de tierra. La vida la tenemos para vivirla, no para sacrificarla. Y entonces, bueno, empecé a trabajar ese tema de por qué yo me había puesto o me habían puesto en el papel de héroe, de que había participado y que tenía que tener orgullo de haber ido a una guerra, de haber defendido nuestro país. Bueno, y me di cuenta de que no había defendido nuestro país, que había ido a recuperar algo por la fuerza y que si tuviera que elegir nuevamente no iría a una guerra. No sé si ni siquiera si defendería el territorio. Quizás haría una acción mucha más pacífica, que sentarme y a través de la paz se consiguen muchas cosas, como lo hizo Gandhi en su momento. Entonces, al darme cuenta de eso, empecé a trabajar este tema y empecé a darme cuenta de que no quería ir a los actos oficiales, que no quería desfilar más con los militares ni al ritmo de una marcha militar. El 2 de abril, el día que empezó la guerra, no era un día para hablar de una gesta militar, ni una gesta patriótica. Porque para mí la guerra de Malvinas del 82 no fue una gesta patriótica, fue una locura de la dictadura. Entonces no me di cuenta de eso y no fui más a los actos. Y hasta que logré dar esta charla TED donde explico realmente lo que me pasó, donde lo explico bien largo, y me doy cuenta de que el 2 de abril es un día para reflexionar que lo que hicimos estuvo mal, que es hacer una guerra, que muchos sentimos de que no se tendría que haber hecho, y el tema de blanquear eso y de decirlo al mundo, que no somos un país guerrero, que no queremos recuperar cosas por la fuerza, que con violencia no se soluciona ningún conflicto. La violencia lo único de que trae es más violencia. Entonces, ¿por qué hablar bien de la guerra del 82 como un acto patriótico? ¿Por qué se habla de caídos y no se habla de muertos? ¿Por qué no se habla más de la cantidad de suicidios que hubo después de la guerra? Que son todas secuelas de la guerra. ¿Por qué no se habla de que en ese momento fuimos víctimas también de esa dictadura? Y que los que murieron después por suicidio, ellos sí son víctimas, y son víctimas tanto de la dictadura como de la guerra, como de la posguerra. Y son víctimas de los gobiernos también, porque no hubo contención real ni asistencia psicológica para la cantidad que se suicidaron. Entonces, por eso se me ocurrió este 2 de abril hacer un acto distinto, hacer una caminata por la paz, ni siquiera le llamé marcha. Y la caminata simplemente fue gente que quería ir desde el corazón. Lo único que pedí es que no fueran con ninguna bandera, ni ninguna pechera, ni ninguna pancarta. Que simplemente nos reunamos y caminamos los que creemos que a la guerra de Malvinas hay que capitalizarla como una enseñanza de que lo que queremos es la paz. Queremos caminar en un pueblo en paz. Y fue fabulosa esa caminata, porque hubo comunión, hubo unión. Al final cantamos una canción que me gustaría que la pongas, al final de todo esto, si podés buscarla, es de Marta Gómez, y se llama Para la guerra nada. Y Sí, la tengo en la página de Paz Mundial colgada, justo conjunto con su charla. Es un temazo. Acá la tengo, después cuando me diga la pongo, ya la voy preparando. Y aquí tengo imágenes que sacó Canal 13 el 6 de Bariloche en la caminata por la paz. Eh, Acá tengo las imágenes también. Sí, así adelante. Y creo que es una movida que quiero seguir y que se multiplique.
de recordar el 2 de abril como un pueblo que no queremos guerras. Lo que decimos es también un nunca más a una guerra. Y pienso que esa tiene que ser la enseñanza que nos tiene que dejar Malvinas. Eh, a los actos del 2 de abril, por lo menos acá, no son actos multitudinarios, al acto convencional. Eh, no va mucha gente, no se llena la plaza, como el acto del cumpleaños de Bariloche. Y bueno, pienso que esto puede ser un camino, de que nos una la paz. Y estoy Sí, convencido que ese camino es el que nos tiene que guiar. Queremos ser un pueblo de paz y luchar por eso. Y la paz se lucha sin violencia, siendo conscientes, hablando, escuchando nuestra historia, repensando nuestra historia. Y la verdad que estoy muy bien con este convencimiento que tengo. Siento que estoy sanándome por dentro después de haber vivido una guerra cruel. Y, y estoy mejor con todo el mundo, con todos los que me rodean, estoy mucho más tranquilo. Es un camino difícil, asumir de que no me siento un héroe, siento que soy uno más, que me tocó vivir una penuria que fue una guerra, pero no soy un héroe, no elegí ir a la guerra, me tocó. Y como me comporté como pude, como me salió, como estaba preparado, con mi nivel de conciencia de ese momento. Hice lo que pude, pero volví contento de mi desempeño, pero había un dolor adentro que no se me iba, que es el haber participado en una guerra y cada vez que yo decía, sí, estoy orgulloso de haber ido a una guerra, no me terminaba de cerrar. Me había convencido de eso, pero también coincidió este cambio mío cuando mis hijas se arrimaron a la edad que yo tenía cuando fui a la guerra, 18, 19 años. Y empecé a plantearme esto de, ¿qué haría si un hijo mío tiene que ir a una guerra? Y obviamente que no quisiera, que no lo dejaría, que lo escondería, que no haría lo imposible para que no vaya a una guerra, para que no viva lo que tuve que vivir yo. sí, Y hoy estoy por este camino, por contar esta experiencia, ir a colegios y hablar de la guerra de Malvinas desde La Paz. Y la verdad que estoy feliz con esto que estoy haciendo. Estoy en paz. me alegro muchísimo de esta iniciativa. No son muchos los activistas por la paz. Acá ya hay algunas preguntas que estoy anotando en el chat para usted. Aquí tengo el Dale. tema que cuando quiera lo paso. Eh, el que me dijo de Para la guerra nada, tengo una versión de Marta Gómez. Eh, ¿Quiere Si que lo querés pase alguna ahora o no? pregunta, estoy dispuesto a ver qué dicen. Ok, la primera pregunta es de Franco Noy. Dice, ¿qué opina del accionar de Gran Bretaña respecto de ocupar y colonizar? Está mal, ocupar y colonizar. Se ocupó y se colonizó en otra época y quedó históricamente. Obviamente que está mal, pero eso no se soluciona con una guerra. Yo le puedo preguntar qué opina respecto a esto ahora que, bueno, de los diferentes tipos de guerras que está sufriendo el país, ¿no? La crisis económica, el endeudamiento, el posible canje de tierra por deuda, como vemos la Tierra del Fuego, que es la provincia más endeudada y que Inglaterra ahora tiene la potestad de rematar ante las Cortes de Nueva York las deudas contraídas por la nación y las provincias. Eh, ¿Qué opinión tiene va a seguir ese Sí. imperialismo avanzando y sacándonos territorios los argentinos? ¿O se puede revertir la situación aún de una manera inteligente, pacífica, como usted ganó todos los derechos para los combatientes, ganando esos beneficios y concientizando las escuelas y las personas por la paz? ¿Cree que es un peligro o estamos exagerando ante el avance que vemos que siguen haciendo y las diferentes guerras que vemos que hacen desde afuera contra la Argentina? Sí, el tema es que, Lucas, yo viví una guerra de verdad. Una Sí, guerra con balas entiendo, no y voy a comparar. con lo que yo interpreto por una guerra es lo que me tocó vivir a mí. Lo otro son injusticias, malos actos de gobierno. Tampoco considero que sean cosas del imperialismo,
como se lo trataba antes, el imperialismo que conquistó Malvinas. Para mí todas estas son injusticias del poder económico mundial, que es el que lamentablemente manda en este mundo. Pero no creo que esto tenga que ver con el imperialismo de los reyes, de los gobiernos de ese estilo. Tiene que ver con otra cosa. Pero también quiero remarcar eso. No es una Y a usted, guerra. habiendo participado de esta guerra de verdad, ¿no? Que lo llevaron injustamente, eh, ¿cómo tomaría que se siga cediendo terreno en la Argentina, por ejemplo, si llegan, por ejemplo, a cambiar a Tierra del Fuego, que da la soberanía a Malvinas y la Antártida? Aunque sea una provincia muy chiquita, es muy importante. Sí, no creo que se cambie porque ahí viven argentinos y hay que ver lo que quieren ellos. Yo me baso mucho en que la tierra es de los que la habitan y la viven y hay que querer y escuchar mucho a los que habitan y viven ahí. No creo que puedan darle Tierra del Fuego a otra persona, no me lo imagino. Igualmente, al ser activista por la paz, considero que esas cosas se luchan desde otro lado, no se luchan con una guerra. Y el término de guerra yo le tengo un respeto y una visión distinta, te podrás imaginar. Yo fui a una guerra con 65 kilos y volví con 50. A Claro. mí en la guerra me pegaron, me trataron mal, viví muchísimas injusticias y estuve obligado a disparar para sobrevivir. Entonces, para mí el término guerra lo uso para una guerra real. Trato de no... quiero buscar las palabras justas para cada acto, para cada cosa que pasa. A mí me preocupa que a los muertos en la guerra se los llame caídos, como que es algo más liviano. Y, y me preocupa cómo se habla de los suicidados, como yo recuerdo cómo se hablaba de nosotros, de los excombatientes, cuando volvimos éramos los locos de la guerra. Entonces hay que ver bien cómo se habla de cada cosa en esta vida. Sí, Eh, exacto. Cuando uno habla de ¿Entendés guerra que... financiera o económica, lo hace para remarcar ese tipo de injusticias, eh, Ujú. exagerarlas para que demos cuenta que también tienen importancia sobre las violencias después se generan por la diferencia social, la pobreza dentro del país, y sigue habiendo muertos y muchas cosas que se generan, ¿no? Como países como Brasil, que tienen más muertos que en la guerra en Siria, o México, por la Ujú. inseguridad y otro tipo de presión a otros países. Pero claro que la guerra, o como la conocemos en el sentido del campo de batalla, es una atrocidad y tiene que estar muy presente, y está muy mal lo que se hace de no reconocer las víctimas, ¿no? Y Sí, querer ponerle palabras suavizantes, como hacen con muchas cosas, ¿no? Y está muy bien sí, que usted lo haga presente para que tengamos en conciencia. A mí me encantaría honrar alguna vez, que alguna humanidad honre a todos los caídos y las víctimas, más caídos no, las víctimas y los genocidios, como llamamos a muchas de las guerras, genocidios o sacrificios en holocaustos, cuando le tiran bombas a civiles en Medio Oriente, en familias, en Gaza, en Palestina, en las guerras que tan cruentas. Argentina sufrió sus guerras en su momento, la última que tuvimos fue Malvina, y fue un sacrificio que hicieron una violación de los derechos humanos a muchos jóvenes, como aquí a José María, que han obligado a ir a una guerra. Que nadie te tiene que ir a obligar a ir a una guerra a pelear porque eso tenemos que sí dejarlo bien claro, y me parece muy bien que yo me sumo a esa moción de dejar las cosas bien en claros, que nada se resuelve con violencia, como dijo. ujú. Y Sí, también pensar eso, cuando hacemos actos, los actos patrióticos, los actos del colegio, hablar bien, hay que repensar la historia de cada acto, de cada día, qué es lo que estamos homenajeando o recordando. Eh, Pienso que eso es un trabajo que tenemos que hacer educadores y padres. El periodismo está abierto también a que se sume, pero el periodismo es difícil. Eh, pero bueno, yo voy constantemente a los programas de radio para hablar de estos temas. Y no sé si hay otra pregunta más, veo ahí en el chat que aparecen cosas, sí, pero no logro leer.
Ok, yo le digo, acá pregunta Franco si creo que ya respondió esto, en pos de la paz debemos ser indiferentes a los actos de ocupación territorial o debemos defendernos físicamente para traer la paz. Ya está, Yo creo que la hay que violencia. hacerlo desde la paz, no, no hay que reaccionar violentamente. Es un tema de concepto. Yo en el concepto de mi vida está, y cómo eduqué a mis hijos, es que no vale la pena, nunca mataría a nadie por algo. Salvo una defensa y una emoción violenta, pero ir premeditadamente. Imagínate alguien te ocupa tu terreno, vos que tenés que ir y matarlo. El tema de violencia, de guerra, significa matar. Entonces, yo no considero que haya que matar a alguien por alguna causa. Entonces, bueno, primero está tu concepto fundamental, que es no matar. Si este es tu concepto fundamental, de ahí vas bajando a qué es lo que querés hacer en cada cosa. Si vienen y te ocupan un territorio, hay métodos de ir a reclamar para eso. No es el único método ir a ejercer la fuerza. En mi educación no está ejercer la fuerza, está hacerme escuchar, hacerme valer por la palabra, hacerme valer por la justicia, hacerme valer por el apoyo de mis vecinos, de mis conciudadanos, eh, pero muy lejos está el concepto de agarrar un arma. Y pienso que eso es en todo. Y lo digo desde el punto de vista de haber vivido lo de estar obligado a agarrar un arma. Entonces, Pero si tuviera que los defender chicos, a su familia de las injusticias que le van a cometer en muchos casos los soldados quieren aprovecharse de las mujeres, de los hijos, o lastimar cuando ocupan países. Eh, Ahí, eh, por ahí uno no podría controlarse tanto, pero serían casos extremos. claro, son casos extremos y generalmente es por emoción violenta, cuando me estás hablando de cosas así, que ahí no Sí. sos vos, pero hablemos desde un programa de radio que estamos analizando las cosas sin tener que estar en el medio de un campo de batalla. Si te toca estar en el medio de un campo de batalla como me tocó a mí, agarraría un arma, pero planteemos qué sociedad queremos vivir, cómo queremos educar a nuestros hijos, cómo queremos que sean nuestros vecinos para que eso se propague. Es muy difícil hablar desde acá, desde adentro de mi casa que tengo calefacción, de qué haría si estoy en la franja de Gaza. Tratemos de difundir la paz por un tema de propagar la paz. O sea, si empezamos a propagar la paz, que queremos vivir en paz, también que no queremos injusticia, como lo haces con tu programa, pero desde la paz. No podemos pretender la paz y la justicia hablando de que vamos a agarrar armas. Eh, es, No, nada genera la violencia. O sea, además, no veo una organización que pudiera el pueblo hacer eh, aparte de las armas, o sea, es como en Gaza atacan a Israel y siempre terminan perdiendo porque el ataque de Israel es mucho más violento contra la población eh, y cosas así. Las armas no las tiene el pueblo, no es el camino del pueblo, porque no somos expertos en armas, porque no las tenemos y si atacamos va a ser peor. claro que Creo la que el camino. violencia trae más violencia. Exacto. Tenemos que hablar desde la paz. Eh, Acá, bueno, hay dos preguntas. Una respecto a la alimentación. Alguien escuchó que los ingleses atacaban los aviones Hércules que proveían a las tropas de alimento y por eso faltaba comida. Pregunta si es cierto eso. No, faltaba comida por falta de logística, no por falta de los aviones. Los aviones Hércules fueron heroicos y cruzaron hasta el último día. Los ingleses todavía ya estaban cerca de Puerto Argentino y los aviones Hércules siguieron cruzando. Eh, y cuando estuvimos prisioneros en el pueblo, en Puerto Argentino, encontramos que había galpones llenos de comida. Lo que faltaba era organización, era logística, había una falta total de profesionalismo del ejército para saber organizarse ahí. Calcula que Sí, llevaron cocinas a leña y en Malvinas no hay un árbol. Es un fal Los militares en ese momento estaban dedicándose a gobernar un país mal y
y hicieron mal su trabajo profesional en una guerra. Por eso tuvimos hambre y frío, porque no puede ser que yo haya estado 66 días con el mismo par de zapatos sin sacármelo, prácticamente en 60 días, sin tener un lugar donde secarme, a la intemperie, viviendo en un pozo. Eso es falta de organización, falta de logística. La comida llegó a Malvinas, pero no la supieron distribuir ni cocinar. Eh, Perfecto. Sí, hay muchos rumores como que de diferentes negligencias argentinas, desde el tema armamentístico, información de cómo eran los soldados del oponente. A mí me contó esta persona que le hablaba en privado que hasta hubo problemas con el agua, que estuvo contaminada y le provocaba diarrea. Sí, sí, y había galpones con agua mineral abarrotados. Eh, es falta de logística y de organización. No estábamos preparados para una guerra. También capaz que hubiera sido peor, porque hubiera durado más tiempo y hubiera habido más muertos. Así que no Y sé qué aún es lo peor. así, Inglaterra estuvo, si no era por Chile, y si tardaba mucho tiempo en la guerra, el que iba a verse perjudicado iba a ser Inglaterra, porque no iba a poder mantener tanto tiempo por las lejanías de las tropas. Eh, No Creo que, creo. Creo que hubieran venido más barcos de Estados Unidos. Son todas suposiciones y claro, creo que hubiéramos perdido siempre. O si se sí, hubiera hecho muy larga, capaz que son todas suposiciones. Nos metían una bomba claro. nuclear y listo. Se acababa todo. Sí, ahora justamente Malvinas es una de las zonas más militarizadas del mundo, además. Salimos perdiendo porque nos metieron la amenaza ahí, peor. Si por ahí nunca hubiéramos atacado, no hubieran tenido excusas para militarizar la zona tanto. Sí, posiblemente. Pero les conviene, igual. Lo hubieran traído para acá. No, no creo. Lo que sí creo es que fuimos para atrás con las relaciones con los que viven en Malvinas, de, al haber hecho la guerra. Antes de Malvinas sé que estábamos en muy buenas relaciones sociales, el pueblo que vive en Malvinas con el pueblo argentino. A pesar de que nosotros estábamos en dictadura, ellos venían para acá, se atendían en nuestras tierras, había intercambio comercial y social. Eso lo perdimos. O Y es sea lo que me que gustaría fue en detrimento recuperar, todo esto. es lo que me gustaría recuperar con este mensaje. Decir de una vez, estamos arrepentidos de haber hecho una guerra. No somos un pueblo guerrero, queremos ser un pueblo pacífico y amigarnos. Porque somos vecinos por ahora, hasta que no se hice una bandera ya, somos vecinos y quiero tener buenas relaciones con mis vecinos. Sí, además si lo tratamos bien, hubiera sido, como usted dijo antes, que el lugar es de quienes lo habitan. Si venían acá y seguían viendo que había buenos tratos, por ahí hubiera sido más fácil hacer que los habitantes de ahí quieran sentirse argentinos. Y así hicimos todo lo contrario. Está claro que en la guerra eh, nunca hay ganadores, menos los que participan. Por ahí sí los que crean los negocios y los que les convino que se rompan las relaciones, que se militarice la región, y creo que acá habían dejado un comentario que Margaret Thatcher necesitaba la guerra para sacarse un gremio muy importante de encima en Gran Bretaña. Ujú. Siempre hay otras razones que después las personas que se ven obligadas a ir injustamente y se rompen los derechos humanos que tanto se hablan, porque nadie debería ser obligado a ir a una guerra. Si Margaret Thatcher quiere una guerra, que vaya ella, y si los militares que estaban, que vayan ellos con el ejército que estaba, que quieran ir a la guerra, ¿no? Que obliguen a la población joven y a todo el mundo a ir. Pero bueno, siempre en las grandes guerras se obliga a la población a participar injustamente. Por algo somos civiles y no guerreros. Y me encanta el mensaje de que usted diga que Argentina es un país pacífico que busca la paz, y esto de arrepentirnos de haber hecho una guerra, mandar a nuestros jóvenes a morir por nada, es fundamental, y me alegro que siga difundiendo ese mensaje y me encanta la forma en que lo hace. Acá hay otra pregunta, pero que tiene que ver con sus hábitos alimentarios. No sé si la quiere responder. Preguntan si come carne usted. ¿Y como carne actualmente? Sí, Sí. perfecto. Después, ¿qué más? Acá hay otra pregunta de Thomas Klaus, un amigo. Esperan que dice, no, es un comentario. Mientras haya gente dispuesta a empuñar armas, ya sea el cambio de dinero o por la obligación, el problema continuará. La gente debería negarse a hacer eso, pero
deberíamos hacerlo todos a la vez. Y bueno, hablando del todos a la vez y de cómo hacerlo, yo le quería preguntar cómo usted planea seguir haciendo que las caminatas por la paz se difundan y cuáles son sus pasos a futuros para que sus charlas y todo lo que usted está promoviendo siga creciendo y haciendo más redes para que la Argentina se muestre como un país pacífico y la gente, la conciencia de vivir en paz y resolver las cosas de una manera pacífica, hablando, mediando, se siga propagando. Y pienso esto, pienso seguir con la Caminata de la Paz, buscando adherentes en otros lugares que quieran volver a hacerla. Pienso trabajar el Día Mundial de la Paz también y haciendo conocer mi mensaje, propagándolo. Y con respecto a lo de las armas, es un tema también de conceptos. O sea, mientras tengamos escuelas que eduquen a gente que el concepto de que matar a otra persona es válido por una causa, estamos en problemas, porque se está educando gente con ese concepto. Pienso que nos tenemos que poner de acuerdo y buscar esa utopía, como quiera llamarla, pero que el camino es la paz si no queremos más guerras, si no queremos más armas. Y es como te decía antes, en la canción Imagine de Lennon habla de que nada por lo que matar a morir, un mundo sin guerras, pero yo creo que lo que realmente habla es, lo dice un libro que lo recomiendo, que se llama Imagine, el legado de Lennon, que es de un argentino ese libro, un librito chico. Habla, ahí se tuvo un análisis que lo importante es por lo menos imaginárnoslo. Si nuestra imaginación cree que puede haber un mundo mejor, ya el mundo es mejor con solo imaginarlo. No llegaremos a tener un mundo sin armas, sin guerra, pero con que algunos y cada vez más nos imaginemos que es posible que haya un mundo sin armas, ya el mundo va a ir mejorando, paso a paso. Y me gustaría dejarte con un par de frases, después si querés te las paso, así las subís, Sí, son claro. los retos de la razón. Y hay una que dice: la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian, se matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero que no se matan. Y Totalmente de hay otro acuerdo. que me lleva mucho, que es: quizás si los líderes tuvieran que enviar al frente de batalla a sus propios hijos antes que a los hijos del pueblo, entonces sí la guerra sería verdaderamente el último recurso. Y pienso que sí, que tenemos que pensar mucho cuando alguien está en guerra a otro lugar del mundo, de lo que se está sufriendo, lo que está sufriendo esa gente. Y tenemos que ser solidarios, es la forma de luchar contra las guerras, siendo solidarios con esa gente y pensando, informándonos principalmente, escuchando las distintas campanas, así como yo muchos años me quedé con la campana de que era un héroe, de que tenía que estar orgulloso de haber ido a la guerra, y eso no me terminaba de cerrar y me hacía ruido y seguí con este proceso de analizar qué era lo que me pasaba, hasta que llegué a este concepto, que lo que verdaderamente mal estuvo mal fue la guerra. Y tenemos que ser conscientes que tuvimos una guerra, vivimos una guerra, padecimos una guerra y que no la queremos más. No queremos más una guerra en nuestro país, no queremos más una guerra en este mundo. Creo que ese es el mensaje que quiero dejar. Es un gran mensaje y hay que seguir diciéndolo para que se entienda. Porque el mundo parece que necesita más que nunca la paz, porque tenemos que apagar todo el polvorín que se está generando internacionalmente y que siempre afecta a todos. Y no, por más que ahora Argentina no esté sufriendo una guerra, eh, no podemos dejar que la guerra que se está gestando en Medio Oriente y expandiendo a muchas naciones nos afecte. Y Argentina nos están obligando a tomar partido, a empezar a denunciar a Irán por la AMIA para hacer este gran confrontamiento global que encabezará Israel versus Irán y que quieren arrastrar a todas las naciones con ellos. Y no tenemos que permitirlo y seguir diciendo que la paz es el camino. Por eso tenemos que seguir
queriendo, demostrando que en Latinoamérica acá estamos unidos, acá está Michelle Bachelet, una usuaria, no es la presidenta, pero dice que, bueno, dice así es paz mundial. Recordemos que el ex dictador Galtieri iba a invadir Chile en 1982. Eso creo que nunca hubiera pasado, como comentó aquí José María, las condiciones que llevaron a los soldados, a los chicos, que ni siquiera se habían formado porque estaban combatiendo contra un ejército de soldados profesionales como el inglés, contra chicos que obligaron a ir a la guerra, y Argentina no tenía las condiciones ni para ganar, ni para luego ir a invadir Chile con los ineptos que tenían en el poder. Ni siquiera eran grandes estrategas y generales. Y si realmente Argentina tuvo hazañas en la guerra, fue por el espíritu y el corazón de todos los chicos que dieron todo por sobrevivir y tratar de pasar esta tragedia que vivimos en Argentina en la década del 80. Y nada, nosotros intentamos hacer que Latinoamérica se una, que entendamos que los que están en el poder no representan al pueblo y que todos los pueblos del mundo quieren paz y que las personas, hasta el más malvado, quiere amar y ser amado. Entonces, tenemos que buscar las cosas comunes que nos unen. ¿Y querés que pase la canción, compañero José María? Ya la tengo lista. Dale, te agradezco mucho y con esto, si me permitís, me voy despidiendo, que Sí, claro. tengo otras cosas que No, está hacer. muy bien. 40 minutos de emisión es un gran Te tiempo que ha agradezco dado. mucho y me quedo escuchando la canción que realmente me hace mucho bien y te Ok, agradezco tu tiempo y tu trabajo por la paz mundial. gracias. Y Y me estaré yo voy sumando a a la estar caminata por escuchando. la paz y ver si podemos hacer que se haga donde estés, si estaré en Brasil o en Argentina, que son los lugares que me gustan habitar. El lugar que estés, si estoy aquí en Buenos Aires, hacer que para el 2 de abril se me sume a hacer en Buenos Aires con Bariloche y seguir sumando gente a este gran movimiento. Y si algún día puedo seguir avanzando y tener lugares donde se hagan charlas, talleres y tantas otras cosas que tenemos propuestos, invitarlo a hablar. Y bueno, la idea también es construir comunidades donde se viva en paz. Y bueno, sé que usted se fue a Bariloche, está en un lugar retirado, también tranquilo, y eso ya da mucha paz y está alejado de los lugares conflictivos, como aquí en Capital, que la violencia, y bueno, el Gran Buenos Aires está subiendo por culpa de todos los problemas económicos y las diferencias sociales, y tenemos que terminar con todo tipo de violencia para que haya paz. Entonces, aquí va el tema. Les dejé el link Gracias, de la Lucas, radio un para que abrazo lo grande. escuchen. Gracias a todos por la Y atención. bueno, les da las gracias a todos. Aquí un saludo a Vladimir Spectrov desde Moscú. Un saludo para usted. Vladimir, gracias por estar aquí. Y ahí vamos con este tema. Aquí va. No lo vas a escuchar tan bien porque sale por la radio en buena calidad. Acá lo vas a escuchar un poco filtrado por mis parlantes. Va a salir por la voz donde habla, pero bueno. Perfecto. Ahí dejé el link de la radio para que lo escuchen en buena calidad, este hermoso tema que nos han mandado a la página. Y bueno, se ve. José María coincide con los gustos de Ariel Moa, quien fue quien nos envió esta canción a la página pazguionmundial.com. Y un saludo a Oscar Ulibarri, que está aquí en el chat también, que me olvidé de saludarlo. Ahí va el tema. Un abrazo, Lucas. Gracias a vos. Para la siesta una hamaca, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol.
escote un poema para el mar, para el fuego una guitarra y luz para cantar, para el verano bicicletas y burbujas de tambor, un abrazo para la risa, para la vida una canción, para la guerra nada, para la guerra nada. El viento un trilete, para el río un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un tronco para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada. Para el cielo un telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco timonel, para la guerra nada, para la guerra nada. Para la guerra nada. Bueno, ahí terminó esta canción, se las dejé en la descripción. Ya se fue José, yo me voy a ir despidiendo. Si no parece nada urgente, hasta el sábado, 18 horas de Argentina, que estaremos en el 14º desafío del terraplanismo. Y bueno, nos vemos ahí si no pasa nada que tenga que reportar antes en este canal. Muchísimas gracias y que la paz sea con todos ustedes y hasta la próxima.